Hoy en Semblanzas Biográficas tenemos el placer de saludar y conocer un poquito a Begoña Escalona Platero. Begoña, ¿qué tal? Bienvenida a esta sección, bienvenida a la biblioteca de esta casa. De Gracias, casa. Muchas gracias. Bueno, digo conocer un poco porque mucho sería imposible en unos cuantos minutos que son los que tenemos aquí, ya que han sido muchas horas de despacho y de tribunales, ¿verdad, Begoña? Pues sí, me jubilé en noviembre del año pasado con 41 años de ejercicio. 41 años, con lo cual tenemos nuestra insignia del colegio. Muy bien, muy bien. Ahora ya, bueno, sigue siendo socia, eso sí, del despacho de Valdés y Escalona. Del despacho Valdés y Escalona Abogados. Pero ya la profesión y el despacho lo mira desde otro punto de vista, ¿no? Pues lo que me puedan requerir mis hijos en algún momento concreto, que son los que están al frente del despacho ahora. Poquito. Muy poco. Son independientes. Muy independientes. Ya tienen sus años además de experiencia. Pues sí, porque el mayor hace 15 años que acabó la carrera, el segundo hace 13, con lo cual tienen una experiencia ya prolongada, práctica y teórica, porque cada uno de ellos ha cursado 2 másters después de acabar la carrera, con lo cual están más que preparados para estar al frente del despacho. Bueno, pero vayamos, yo creo que al tiempo presente vamos a ir al final, vamos, creo que a los principios, a los orígenes, porque quizás no siempre ocurra, pero la mayor parte de las veces sí que condiciona, ¿no?, la vida y los derroteros que toma una persona, los orígenes. Creo que los suyos se centran en Avilés. En Avilés, exactamente. ¿Concretamente en Avilés o...? No, yo nací en Yaranes, Avilés, y estudié en el Colegio de la Milagrosa de Yaranes. En ese colegio hice un bachillerato laboral, una modalidad administrativa en la que, además de las asignaturas normales del bachillerato, cursábamos otras como mecanografía, taquigrafía, contabilidad, nociones de derecho y otras que nos preparaban para trabajar en una oficina. ¿Yaranes industrial? Industrial total. Yaranes, hay 2 Yaranes, el inicial, que es un Yaranes agrícola y ganadero, pero que era un pueblo muy pequeño, y el Yaranes, que luego construyó en Sidesa casas para los trabajadores de Sidesa. ¿Y el suyo era? El mío era el industrial, porque mi padre era delineante, había venido de Madrid a trabajar en la elaboración de los planos de Sidesa, con lo cual yo nací en Yaranes, industrial totalmente. Rodeada de industrias, ¿familia? ¿Qué familia? Allí en... ¿Hermanos? Hermanos, a ver, tenía 2 hermanos, tengo uno ahora porque mi hermana falleció en un accidente de tráfico en el año 98, y tengo un hermano que es más pequeño que yo era la mayor de los 3. La que iba abriendo el camino, ¿no? Más bien. Y siendo mujer más difícil. Claro, ahora hablaremos también de ello, porque lo de ir a la universidad y después estudiar Derecho... ¿eso lo tenía algún referente, no sé, en la familia, no, en el entorno, algún profesor que le hubiera...? No, de hecho en la familia no había ningún abogado. Mi antecedente, digamos, son esa asignatura de nociones de derecho que estudiamos en el bachillerato. Siempre fui muy reivindicativa y me gustaba la defensa de causas perdidas, como decía mi padre, pero no tengo ningún antecedente familiar de abogados en la familia. Bueno, y entonces llega un día a casa. Eso. Y está en el último curso quizás de bachillerato. Sí. Y les dice a sus padres, bueno, yo quiero estudiar una carrera y quiero concretamente que sea la de Derecho. Bueno, ese día... No tuve ningún problema para estudiar lo que quería. Sí que mi padre, que era mayor, había nacido en el año 21, me dijo, bueno, estudia lo que quieras porque luego te vas a casar, vas a tener hijos y estudia lo que quieras. Dudé también porque me gustaba mucho la historia. Entonces dudé si hacer Derecho o Historias, pero me gustaba más el Derecho. Vale, ¿y económicamente sí podía venir a Oviedo? Pude venir a Oviedo y viví aquí en Oviedo, en la casa parroquial de San Tirso, porque vivíamos con mi hermana y un primo mío, con un tío mío sacerdote, con lo cual estuvimos los 5 años de la carrera aquí con él. Y llega aquí a Oviedo, llega a una casa parroquial, con toda la reivindicación que llevaba por dentro, y se mete en la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho. Hervidero político. Total. ¿Estamos hablando de qué año? Pues entré en el año 74 y la carrera la hice entre el 74 y 79, con lo cual fueron unos años muy apasionantes, con mucha actividad política, mucha actividad cultural, un hervidero, como has dicho.
Pero ahí se hizo la Begoña que o sea, la Begoña que después en parte, siguió con su profesión, o ya venía con su... A ver, de un entorno industrial, muchas reivindicaciones obreras habría también. Sí, pero me hice más en la universidad. Mi familia era más religiosa, venía de un entorno, de un colegio de monjas desde los 5 hasta los 17 años, entonces me hice más en la universidad como soy ahora. ¿Recuerda el primer día de universidad? Pues sí, perfectamente. Además había sido un curso, el 74-75, que el anterior habían empezado en enero, porque había habido un intento de reforma de que los cursos empezaran en enero, y mi primer día de universidad, llegué a la universidad con un primo mío, ¿sí?, que había empezado en enero y terminó en junio como pudo, con lo cual él fue mi introductor, digamos, en la universidad. ¿Y cómo lo recuerda? ¿Qué fotografía ahora mismo nos describiría de aquel día? A ver, no voy a decir que con susto, pero con sorpresa, con la sensación de que aquello era todo nuevo para mí, con muchas ganas de descubrir cosas, pero bueno, como algo muy, muy distinto a lo que yo estaba acostumbrada. Y a partir de ahí, ¿algún profesor que recuerde, alguna asignatura en concreto que recuerde? Tengo muy buen recuerdo del primer curso de carrera de Elías Díaz, que fue mi profesor de Filosofía del Derecho, cuando todavía la asignatura se llamaba Derecho Natural, que este profesor nos decía que el derecho natural como tal que no existía y que lo que existía era una filosofía del derecho que informaba el derecho. Entonces tengo muy buen recuerdo de ese profesor y de su ayudante, que en aquel momento era Atienza, que me hicieron ver otras cosas, otro mundo distinto al que yo conocía. Empezó con clases como, por ejemplo, a ver, la pena de derecho, la pena de muerte. Sí. ¿Es un derecho natural el derecho a la vida o no lo es? Pues hay países que tienen pena de muerte. Entonces te hacía ver los contrastes entre muchas cosas que habías dado por supuestas con otras realidades. Ahí se despertaba mucho con ese tipo de clases el espíritu crítico. Totalmente. También. Yo ya era muy crítica, pero crítica con... Por ejemplo, con mi situación como mujer y con respecto a un hermano más pequeño que tenía, y crítica con las injusticias, el sentido de la justicia mío era importante, pero evidentemente que de la visión del mundo abrí los ojos con la carrera y con este profesor en principio. Y con todo ese espíritu crítico empezó a juntarse con gente afín a usted, entiendo evidentemente, yo. Evidentemente. Claro. Y ahí aparecía el que hoy es su marido, Enrique Valdés Joglar, en segundo de Derecho, este primo mío con el que fui el primer día a la universidad era amigo de otro conocido de Enrique. Nos presentaron y ahí empezamos a ser amigos en segundo de Derecho. Y compartiendo también reivindicaciones, compartiendo ideas políticas. Exactamente. Porque todo era político al final. Pues sí, porque, a ver, la palabra política quizás esté desprestigiada, pero es que política es todo. Entonces, evidentemente, si las mujeres tenían que pedir permiso antes para firmar un contrato y reivindicabas que no fuera así, que tú pudieras ser independiente, pues eso es política. Político es todo, evidentemente. Con lo cual, entiendo que aquellos cafés fuera o el pincho en la cafetería tendría que servir también un poco como de reunión. Pues sí, y el patio de coordinación. Porque la carrera de Derecho la hicimos en el edificio histórico de la universidad y el patio era un lugar de reunión permanente de mucha gente, de muchos grupos políticos, grupos culturales, un grupo feminista que surgió en la universidad también. ¿Y a cuáles se adhirió usted? Yo fui miembro de AUPEN, que era la Asociación Universitaria para la Emancipación de la Mujer, en esos momentos. Más adelante, en la universidad, también me junté con la gente del PC, y porque me parecía que en aquellos momentos en la universidad, el PC, AUPEN y las Juventudes Estudiantes Católicas eran las que más reivindicación hacían, entonces me pareció que era lo más adecuado, y luego hasta que acabé la carrera. Luego, cuando acabé la carrera me desvinculé de todo tipo de organización porque soy muy crítica. También independiente, y entonces, bueno, me costaba seguir
un credo, del tipo que fuera. Venía de un credo religioso también de enseñanza, colegio de monjas, como dije, y no soy muy capaz, vamos a decirlo así, de seguir a todo lo que me dice. Entonces, bueno. Un poco verso libre, ¿no? Pues Entonces. puede ser, puede ser. Pero aquellos años de universidad fueron 5, 5, del entiendo, 74 al 79. vinculada a organizaciones políticas, asociaciones feministas. Vale, yo me planteo una chica joven, vuelvo a insistir con el espíritu crítico, y luego llegaba a dormir a la casa del cura. Pues sí. Mi tío en aquel momento... Eso era un escándalo, entonces. Bueno, él era bastante tolerante, Sí. era una persona muy abierta de ideas, Sí. pero evidentemente no era fácil, no era fácil. ¿Y en casa qué le decían? Porque los fines de semana me imagino que iría a ver a la familia. En mi casa, digamos que como estaba menos cerca del sitio, porque mis padres seguían viviendo en Yaranes, y bueno, siempre me habían conocido muy reivindicativa, no tuve ningún problema en casa. Se licenció en el 79. me lo había dicho. ¿Juró? Sí. Y a partir de ahí los primeros pasos... Pues el primer trabajo que tuve fue una asesoría parlamentaria de un grupo político, y en noviembre del 80 empecé a trabajar en comisiones obreras de Avilés. Y ahí es donde estuvo 8 años. 8 años. Pero antes sí que se había, tengo entendido, se había presentado algunos comicios electorales. Sí. A los primeros, de a hecho, las primeras municipales del Ayuntamiento de Oviedo, precisamente. Ahí todavía, digamos que flirteaba con la política. Exactamente. Sí, exactamente. Y fue la última vez. La primera y última, vamos. Y a partir de ahí, ya en comisiones obreras en el sindicato durante 8 años en Avilés. Trabajando en la asesoría jurídica, exactamente. Vale. Estamos en el año 80. Sí. ¿Vale? Los que somos de generaciones posteriores, bueno, pues nos hemos encontrado con determinados déficits en las condiciones laborales, pero yo no me imagino cuáles serían aquellos primeros casos que usted defendió o por los que usted luchó en cuanto a condiciones laborales. ¿Qué quieres decir? No sé, no me imagino un Ensides en los años 80, las condiciones laborales de los compañeros, ¿cuáles serían? Usted como abogada, ¿qué era lo que reivindicaba para en general, Ensidesa, que era una empresa grande y con sindicatos fuertes, sí, las condiciones laborales eran bastante buenas, en general. Vale. El problema eran las empresas pequeñas de alrededor, de servicios, y exactamente, auxiliares de Ensidesa, y sobre todo empresas que vivían al margen de Ensidesa, empresas pequeñitas, un taller, un comercio, bueno, empresas que no vivían en la órbita de Ensidesa. ¿Y cómo podrían ser aquellos primeros casos que...? Pues había de todo, porque la verdad se dicha es que fueron unos años muy movidos, coincidió toda la reconversión industrial, expedientes de regulación de empleo con cientos de trabajadores en la calle, fueron unos años muy interesantes, pero con mucho desempleo en la comarca de Avilés. Con lo cual, bueno, era una situación difícil, claro. ¿Accidentes? Accidentes de trabajo sí tuve que intervenir en algunos, pero y sí que no había las medidas de seguridad que hay ahora, pero tampoco eran tantos los que hubo en aquella época, claro, por lo menos que yo haya vivido y que yo haya intervenido. Pero... Me imagino también en los años 80... Todavía ahora hay mucho que pelear en el ámbito de la mujer, como mujer. Entiendo que también, entonces, habría un camino largo por recorrer, ¿no? Sí, lo que pasa es que en la asesoría jurídica veíamos poco porque había pocas mujeres trabajando. Pocas mujeres. Sí que recuerdo algún caso de mujeres que habían tenido que pedir la excedencia, sí, porque se casaban, claro, y tenían que pedir la excedencia. Cuando no, en alguna empresa directamente le decían coges la baja y te vas. Pero eso duró pocos años, ¿no? Yo desde luego, cuando yo empecé a ejercer, lo que viví fue alguna mujer, por ejemplo de Ensidesa, que pedía el reingreso tras la excedencia. Pero, ¿cuánto duraba la excedencia entonces? Indefinida. Me refiero al de las mujeres, sí, porque no prevían que iban a volver. Ya. Entonces lo que intentamos fue que les dejaran volver, exactamente, y volvían. 8 años en Avilés, en el sindicato. A partir de ahí también, bueno, se mezcla un poquito
con su vida personal, porque tengo dos al primer hijos, hijo, en el año 84, al segundo en el año 86. ¿sí? Empiezo con un despacho en Avilés particular, donde al principio, pues con todo el tiempo que me llevaba a Comisiones Obreras, no tenía apenas tiempo para dedicarle, pero empiezo con él y en el año 88, 2 años mi hijo pequeño, pido la excedencia yo en Comisiones Obreras y me voy para mi despacho. ¿Sola ya para su despacho? Ya sola para mi despacho con Enrique, que Enrique en aquel momento ya estaba trabajando con Gerardo Turiel, pero digamos que asuntos en los que yo sabía mucho menos, que me encargaban a mí, se los pasaba a él, y ese fue, digamos, el comienzo de nuestra colaboración. ¿Y cuándo se firma ese Valdés y Escalona que todavía existe hoy? Y esperemos muchos años. En el año 94, sí. Enrique y yo abrimos un despacho aquí en Oviedo, entre otras razones porque, como te decía, al intercambiarnos asuntos, claro, lo hacíamos en casa, porque lógicamente él trabajaba en un despacho y yo en otro. Entonces quisimos separar el ámbito personal del ámbito profesional, y en el año 94 abrimos nuestro primer despacho los dos solos. Y ahora es un despacho que han cogido el relevo sus hijos. Exactamente, con otros compañeros que trabajan con ellos, y allí siguen. Y allí siguen, en la calle Asturias. En la calle Asturias, el número 1, exactamente. ¿Quién ha tomado, o sea, por dónde ha ido la genética en este caso? Y hablo ya un poco plasmada en la profesión. Tenemos a Juan, tenemos a Enrique. Pues un poco mezclado, porque Enrique, que es el mayor, sí, que fue el que primero terminó la carrera, después de estar un año en el despacho, se fue a Madrid a hacer un máster de abogacía laboral, que fundamentalmente lo llevaba yo, el tema laboral. Enrique también llevó algún tema laboral antes de estar juntos, porque fue abogado de un sindicato de UCA, la Unión de Campesinos Asturianos, pero Enrique más llevaba temas de seguridad social que laboral en general. Pues Enrique, nuestro hijo, se fue a Madrid a hacer este máster, volvió y en principio digamos que trabajaba más conmigo que con su padre, aunque luego hizo un máster de responsabilidad civil, que responsabilidad civil lo llevaba Enrique, su padre, con lo cual digamos que estuvo con los dos trabajando. Y Juan hizo 2 másteres de Derecho Deportivo, primero uno de Derecho Deportivo Internacional, para lo cual era en inglés el curso, se tuvo que ir a Inglaterra un año después de acabar la carrera para obtener pues una serie de títulos que daba la Universidad de Cambridge, inglés jurídico y otros niveles, para poder hacer ese máster. Y luego hizo otro de Derecho Deportivo Nacional, y trabajó en un despacho en Madrid de Derecho Deportivo. Pero en realidad lo que hacía en ese despacho era llevar reclamaciones de deportistas, civiles, laborales, de toda índole. Entonces, un buen día decidió que quería volverse para Asturias, fue una decisión suya, nadie le dijo nada, y se vino para aquí al despacho, y fundamentalmente ahora lleva los temas civiles que llevaba Enrique. Ajá. O sea, bueno, se han mezclado. Un poco repartido, ¿no? Exactamente. Y mezclado, muy bien. ¿Y hay cantera en Valdés y Escalona? Quiero decir, hablo de los nietos ahora. Son muy pequeños. ¿De alguna manera? Son muy pequeños, porque la mayor tiene 7 años y el pequeño cumplió 3 ayer, con lo cual... Se le ve el genio, ¿eh? Sí. Se le puede ver el genio. Carácter tienen, no hay duda. ¿A qué se dedica ahora Begoña? Pues ahora Begoña se dedica a cosas que no pudo hacer, porque no tenía tiempo para hacer. Y la salud acompaña, con lo cual... Pues sí, afortunadamente no tengo problemas serios de salud, con lo cual puedo. Me gusta mucho leer, me gusta mucho pasear por la orilla del mar, me gusta cocinar, pero sobre todo me gusta estar con mis nietos. Disfruto mucho de ellos, de ver cómo descubren el mundo y paso con ellos el mayor tiempo que puedo. Qué bien. Qué importante la salud. Mucho, es importante, claro que sí. Gente que llega a la jubilación y de repente le sobreviene algo y no puede disfrutar todo lo que quisiera, exactamente. Bueno, ya estamos terminando, pero sí que me gustaría que... A ver, ¿cómo lo explico? Pongámonos en situación, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Vamos. Vamos a imaginarnos a una Begoña, no usted, otra Begoña. Una chica que se llama Begoña, que acaba de terminar en la Facultad de Derecho
que va a participar precisamente en la próxima jura del colegio. Va a jurar y va a dedicarse, en principio, a esta profesión que tiene sus luces, que tiene sus sombras. ¿Qué le diría a esa Begoña de hoy, del siglo XXI? Porque quizás haya nacido ya en el siglo XXI y si no, muy finales del siglo XX. De cara al ejercicio de la profesión, Sí. le diría que fuera honesta y trabajadora. Honesta consigo mismo y consigo misma y con sus clientes. Yo creo que el decir la verdad a la gente y el decírtela a ti mismo es fundamental. Hay asuntos que tú puedes considerar que no tienen salida y es preferible decirle a un cliente, mire, yo no lo veo, vaya usted a otro sitio a ver cómo lo ve, pero sobre todo honestidad y trabajo, esfuerzo. Eso es lo que le diría fundamentalmente. ¿Y si en vez de Begoña fuera Manuel? Le diría lo mismo. Le diría lo mismo. No creo que haya que decir Quizás algo. en los años 80 habría que decirles cosas diferentes. Pues puede, quizás. Claro que sí, era distinto. Pero yo no tuve la percepción en los años 80 de que por el hecho de ser mujer hubiera sido para mí más difícil el ejercicio profesional. No sé si por el mundo en el que empecé, el mundo laboral, por los compañeros que tuve, que en general no me trataron distinto por el hecho de ser mujer. Sí que, bueno, algún comentario, recién vuelta a la profesión después de tener mi segundo hijo, pero vuelves, no te quedas en casa con tus niños, pero bueno, fueron cosas puntuales. Yo no tengo la percepción de haber tenido ni con compañeros, ni con jueces, ni con ningún otro operador jurídico más dificultades por el hecho de ser mujer que por el hecho de ser hombre. Quizá ha sido una suerte, en otros ámbitos esa situación no se da, no solamente porque los salarios son diferentes, en comisiones obreras, por ejemplo, que fue el único periodo que yo fui asalariada, cobrábamos igual los hombres que las mujeres, faltaría más, pero en fin, quiero decir que y está claro que las mujeres en otros ámbitos sí que han tenido muchas dificultades y siguen teniendo, no vamos a decir que esto ya pasó, las leyes cada vez son más igualitarias, pero la práctica y la realidad no lo es, entonces bueno, todavía queda mucho por hacer. En todo caso, tanto para ellos como para ellas es un buen momento para ejercer la abogacía. ¿Lo dejó Begoña en un buen momento? Bueno, quiero creer que sí, aunque sí que es verdad que ahora la cantidad de información que la gente puede adquirir a algunas personas les hace creer que pueden hacer de todo. Yo un caso que tuve en concreto fue un señor que me llamó por un tema de un divorcio, porque además de derecho laboral, yo al cabo de 10 años de ejercicio, en los años 90, empecé a llevar derecho de familia, y dijo, bueno, sí, ya vi yo una demanda en internet, ya la hago yo, ya no sé qué. A ver, en ese sentido, la gente, como tiene mucha más información, puede tender a creer que pueden hacerse las cosas, pero yo sigo creyendo que una buena defensa sigue siendo fundamental. Qué bien. Begoña Escalona Platero, ha sido un auténtico placer tenerla aquí en Semblanzas Biográficas. Esta es su casa, sabe dónde estamos, así que cuando quiera aquí nos tiene a su entera disposición. El placer ha sido mío y evidentemente que considero que esta sigue siendo mi casa, Claro que sí. Allá como abogado no ejerciente, pero aquí estaré. Por Muchas aquí la gracias. queremos ver pronto. Gracias. Gracias.